Buenos días, mi nombre es Susana Blossom y bueno, bienvenidos a esta comunidad. Es un espacio para estar conectando con nuestra verdad, con nuestra esencia. Yo voy a compartir en base a mi experiencia, yo voy a compartir en base a lo que yo creo, pero creo que siempre se puede sembrar una semilla para que cada uno construya su verdad. Entonces hoy os voy a hablar acerca de mi relación, ¿no?, con lo divino, de la divinidad, de Dios, ¿no? Un tema así como muy tabú en nuestros días, como que es más normal hablar de cualquier cosa, pero a la que hablamos de Dios ya pensamos que es una persona retrógrada y que no tiene ni idea de nada. Y entonces me gustaría traerlo hoy aquí, porque creo que en el desarrollo personal hay un límite y es cuando empiezas a creer que hay algo más grande que te sostiene, te das cuenta que todo tiene un propósito mayor y desde ahí empiezas a actuar de otra forma. O sea, para mí no hay desarrollo personal sin Dios. Luego lo que cada uno perciba como Dios es ahí donde está el asunto. Entonces, bueno, durante muchos años yo cuando escuchaba o pensaba en Dios, lo primero que se me venía a la mente era como un señor barbudo que creó el mundo pero que luego castigaba. O sea, yo sentía que Dios pues en verdad era malo, ¿no? Porque era un Dios que castigaba a su pueblo, que traía hambre, que traía guerras, que traía todo esto. Y al final sentía mucho rechazo porque así, si Dios existía, ¿por qué permitiría eso, no? Entonces, realmente no fui creyente hasta dos momentos muy extremos de mi vida. El primer momento fue cuando tenía 22 años, vivía en Francia y bueno, estaba en una relación de abuso, una relación muy compleja en la que realmente la otra persona me maltrataba y yo no sabía qué hacer porque como que era consciente que eso no era bueno para mí, pero tampoco sabía cómo salir de esa relación. Entonces era, ¿qué hago, no? Entonces en una de esas lo que pasó es que este hombre, este sujeto, me empujó, yo me di contra un radiador, me caí al suelo y cuando me desperté él me dijo que había sido yo, que me había caído sola. Yo sabía perfectamente que había sido él. Entonces como que una rabia muy fuerte, una ira inmensurable surgió de mi cuerpo y yo pensé, voy a matar a esta persona porque no me puede faltar así el respeto. Entonces le dije, sale aquí, que si no te mato. Y literalmente salió del baño, yo me encerré y empecé a llorar porque tenía un debate. Por primera vez tenía un debate moral. Dije, ¿merece la pena vivir así? ¿Este ser merece vivir o no? ¿Sabes? Porque al final, si a mí me estaba haciendo esto, lo primero, ¿con quién no lo había hecho ya y a cuántas personas más no lo iba a hacer? Entonces, bueno, lo pasé bastante mal, me encerré en el baño, no sé por qué estoy contando esto. Y en ese momento me di cuenta que lo único que podía hacer era rezar. Dije, Dios, si existes, por favor, ayúdame a salir de esa relación. Dije, Dios, si existes, por favor, ayúdame a estar tranquila. Entonces yo me puse a llorar en el baño y lloraba y lloraba y lloraba y no podía parar de llorar. Hasta que llegó un momento, después de no sé cuánto tiempo, porque para mí fue una eternidad, que salí del baño y dije, voy a coger mis cosas y me voy. Como que me sentía en paz. Y a partir de ese día, yo empecé a meditar. Y eso tiene mucho que ver con que unos días antes un amigo mío, Loic, me había regalado un libro, el libro de Don Miguel Ángel Ruiz de los 4 acuerdos. Entonces me había marcado mucho el que hablaba del poder de la meditación, ¿no? Y no recuerdo cuáles son los 4 acuerdos, pero diría que los más importantes para mí en ese momento fueron honra tu palabra y no te tomes nada personal. O sea, al final la mayor parte del tiempo estamos pensando que la persona está actuando para hacernos daño y en el momento en el que tomamos conciencia que la persona actúa realmente
en base a su experiencia, en base a sus creencias, nos es mucho más sencillo sostenernos en calma. O sea, no quiere decir que lo que haga el otro no me duela, sino que no tiene por qué afectar mi paz, porque yo sé quién soy, ¿sabes? Entonces, en ese momento empecé a creer que igual existía Dios. Y a medida que iba meditando, más lo comencé a sentir, porque me di cuenta que realmente yo no tengo que tener el control de mi respiración para que suceda. O sea, la respiración simplemente sucede, la vida simplemente sucede y yo no tengo que controlar nada. Primera realización de Dios. Segunda, estaba yo ¿en dónde? En Madrid. Estaba yo en Madrid, me di cuenta de que estaba embarazada y además todo esto porque, bueno, me lo había dicho una pitonisa, me había leído las cartas, me ha dicho te vas a quedar embarazada y la maternidad la vas a llevar muy mal, te vas a quedar sola, bla, 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 bla. Y entonces me había dicho un montón de cosas y cuando de repente me di cuenta que estaba embarazada, cuando en teoría yo quedarme embarazada era como de lo más improbable del mundo por el tema de que me habían dicho los médicos, pues dije, wow, qué raro, ¿qué es esto? Y entonces empecé a ir a una iglesia a la que iba mi abuela, que es una iglesia donde se practica la alabanza y es una iglesia donde también dan profecía. Entonces en esa iglesia me habían hablado de que yo estaba enferma, pero que no me preocupara porque si tenía fe vería un milagro y que aquellas personas que vinieran como llenas de miedo, mi luz les estaría transformando. Y yo dije, ¿esto por qué me lo dicen, no? Entonces al tercer mes del embarazo, ese momento como súper importante, me dijeron que el bebé que yo llevaba adentro no iba a poder vivir fuera de mi vientre, que tenía una enfermedad muy rara, un síndrome que era body shock, como que apenas existía cordón umbilical, entonces no se podía desarrollar. Todavía me resulta duro hablar de este tema. Y yo en ese momento dije, wow. Entonces el médico me dijo, tienes que abortar, porque si no te vamos a tener que sacar un feto muerto y si abortas ahora, que estás a los 3 meses, pues mejor. Entonces, bueno, me dieron los papeles para el aborto el aborto como médico. Y yo me fui a mi casa y me fui llorando, llorando, llorando. O sea, ¿cómo voy a abortar? Si yo ya había aceptado que iba a ser madre. O sea, si yo hubiera querido abortar, hubiera abortado antes de los 3 meses, ¿no? Entonces pensé, bueno, ¿y si tiene algo que ver con la profecía que me dieron? Y me fui a la playa. Porque bueno, todos los problemas para la gente que vivimos en Madrid se solucionan yendo a la playa. Entonces me fui a la playa, me fui a Málaga y me pasaba todo el día meditando en enero, leyendo la Bhagavad Gita y metiéndome al mar. Entonces en toda esa lectura y ese mar hubo como una conexión, ¿no? Un sentimiento de todo es perfecto, todo lo que decía el libro, que es un libro sagrado del hinduismo, uno de los textos más importantes, yo lo sentía que hablaba de mí, de mi vida. Sentía realmente que yo tenía que estar viviendo eso. ¿Por qué? Por ejemplo, en el canto 5, dentro de la Bhagavad Gita, dice que no tenemos el control sobre el fruto de nuestras acciones, pero que eso no implica que no debamos accionar. ¿Y cómo debemos accionar? Bueno, esto es un poco mi interpretación de una traducción, ¿no? ¿Y cómo debemos accionar? Desde el corazón y no desde el miedo, ¿sabes? Entonces yo pensaba como, ok, si yo no aborto, al final nunca me voy a preguntar qué hubiera pasado si. Y si yo aborto, me preguntaría todo el resto de mi vida qué hubiera pasado si yo no hubiera abortado. Entonces simplemente por eso decidí que yo no iba a abortar. Y al decidir no abortar, también decidí empezar a creer. Dije, bueno, Dios, hasta ahora nos hemos llevado un poco bien,
pero ahora me entrego y estoy al servicio y si existes guíame porque esto es bastante duro. Entonces me bauticé a mí misma en el Mediterráneo y empecé a ir más a la iglesia, pero también pedí como guía para saber qué era lo que tenía que hacer, cuál era mi camino, cuál era el propósito de lo que estaba viviendo, por qué sentir como también esa fuerza. Y lo que pasó es que me salió un anuncio de una chica, mi mentora y amiga a día de hoy, que facilitaba activaciones de la energía vital, de la energía kundalini. Y sin yo saber muy bien de qué iba eso, la terapia energética, yo fui. Cuando volví a Madrid, me tumbé, tuve mi primer viaje y por primera vez estuve súper segura que había tomado la decisión correcta. Y entonces empecé a hacer esto cada 2 semanas más o menos. De hecho, yo ahora soy facilitadora de energía kundalini, de energía vital, porque para mí fue realmente la herramienta más potente para entregarme al momento que estaba viviendo desde la confianza. Es como que yo estaba viviendo el momento más duro de mi vida y quizás uno de los más duros que puede vivir una mujer, pero a la vez sentía confianza plena en que todo estaba sucediendo para mi mayor bien y creo bueno, que es el camino de Dios, al final es el camino de la rendición. Entonces, este episodio realmente va de Dios, sí, no sé, pero creo que lo importante también era para mí compartiros por qué hago facilitación, por qué facilito, ¿no?, la energía kundalini, la energía vital. Yo facilito esto porque realmente me cambió la vida, porque fue la herramienta que me ayudó a sostenerme en el momento más complejo que yo creo que un ser humano prácticamente puede vivir, ¿no? El saber que tu hijo va a morir, hagas lo que hagas, es heavy. Pero bueno, igual no me arrepiento de nada. O sea, no me arrepiento de no haber actuado, no me arrepiento de haber dado luz, porque a todo esto, y esto es súper importante, que es por eso que digo que empecé a creer de verdad, y fue que al 7º mes me cambiaron el diagnóstico y de repente ya no tenía body stalk. Tenía otro tipo de enfermedad, pero de repente tenía un cordón umbilical que me permitía dar a luz al 7º mes de embarazo. Tenía cordón umbilical al 7º mes de embarazo. O sea, yo me pasé todo el embarazo pensando que igual tenía una cesárea para que me sacaran un bebé muerto. Y al 7º mes tuve a 7 médicos distintos mirándome porque no entendían lo que estaba pasando, porque me cambiaron el diagnóstico. Igual pintaba fatal, sí, porque se había estado desarrollando mal todo el resto, o sea, todo estaba mal, pero de repente tenía cordón umbilical y eso para mí ya fue suficiente decirme, wow, esto es un milagro y además voy a dar a luz. Entonces, bueno, otro día igual les comparto el parto, pero eso ya es como un tema muy sensible y tal, pero ¿qué he aprendido de estas experiencias? Es que el camino, o sea, como que esta frase, ¿no?, que dice muchos serán los llamados, pero pocos los elegidos. Al final los elegidos son los que eligen hacerse el trabajo interno de decir, wow, pase lo que pase, voy a confiar en la vida. Entonces, yo os invito a entender, lo primero, que tú no tienes que hacer nada para estar vivo. Y ese creo que es el primer aprendizaje que debemos hacer sobre Dios. Y de hecho este podcast a partir de ahora va a ser conversaciones sobre Dios. Porque da igual lo que hagas, todo es perfecto. Al final el mundo, si lo observas, cómo funciona, por ejemplo, el tema de las plantas, de los hongos, del reino animal, todo está orquestado perfectamente. Y cuando queremos tener el control, al final nos estamos alejando de la perfección. Es como si la vida, o si quieres llamarlo vida, si quieres llamarlo Dios, la vida ya sabe
lo que es mejor para ti y para el resto. Entonces el trabajo de desarrollo personal para mí debe ir en base a voy a alinearme con esa confianza en que hay algo más grande que me está sosteniendo. Voy a soltar todas esas capas que me han alejado de mi verdad y de mi esencia, que es divina y que es perfecta. Lo que hacemos en la terapia energética no es movimientos así bruscos por nada, no. Lo que hacemos en la terapia energética es permitirnos quitarnos esas capas que nos alejan de nuestra esencia, que es divina. Y ahora estoy viendo 1-1 en el microondas y estoy pensando, wow, estoy diciendo lo que tenía que decir. Entonces, esto es lo que os quiero compartir hoy sobre mi historia. Espero que os quedéis aquí. Vamos a estar hablando de Dios de distintas formas, de lo que para mí es, pero también de lo que es para vosotros. Iré lanzando preguntas. Y nada, solo os invito a confiar en que aquello que estáis viviendo, aunque ahora parezca un suplicio, está sirviendo de algo para transformarte en aquella versión de ti que está más cerca de la unidad y de la creación. Así que nada, mucho amor. Ajo, ajo.